En los pueblos antiguos de las montañas nevadas, donde el invierno parecía no tener fin y la noche caía temprano, los ancianos contaban historias que helaban más que el frío. No hablaban solo de regalos y campanas, sino de una criatura que caminaba en las sombras cuando la Navidad se acercaba. Su nombre era Krampus. Decían que mientras San Nicolás premiaba a los niños obedientes, Krampus recorría las calles empedradas buscando a aquellos que habían actuado con maldad, mentira o crueldad. Con cuernos retorcidos, ojos ardientes y cadenas que arrastraba por la nieve, su sola presencia hacía temblar hasta a los adultos. No traía regalos, traía advertencias. La noche del 5 de diciembre era la más temida. Las puertas se cerraban temprano, las luces se apagaban y los niños prometían portarse bien, no solo por miedo, sino por respeto a una ley antigua. Toda acción tiene consecuencias. Pero lo que pocos sabían era que Krampus no siempre había sido solo un castigo. En lo profundo de su leyenda se escondía una verdad más oscura y también una lección que nadie quería aprender. Esa Navidad, sin embargo, alguien rompería el equilibrio y Krampus volvería a caminar entre los hombres. Ese invierno, en el pequeño pueblo de Waldheim, algo empezó a cambiar. Los niños ya no temían a las advertencias de los ancianos, y muchos adultos se burlaban de las viejas historias, diciendo que Krampus no era más que un cuento para asustar. La bondad se volvió escasa y las mentiras comunes. Entre todos, había un niño llamado Lucas. No era pobre ni estaba solo, pero su corazón se había vuelto duro. Se reía del dolor ajeno, rompía lo que no era suyo y disfrutaba engañando a los demás. Cada vez que alguien le hablaba de Krampus, él respondía con una carcajada: «Si existe, que venga a buscarme». La noche del 5 de diciembre llegó envuelta en una tormenta feroz. El viento golpeaba las ventanas como si quisiera entrar, y las cadenas colgadas en los establos comenzaron a sonar solas, arrastrándose sobre la nieve. Los perros aullaban y nadie se atrevía a salir. Lucas, desobedeciendo a sus padres, se escapó de casa para demostrar que no tenía miedo. Caminó por las calles desiertas hasta llegar al bosque, donde los árboles parecían torcerse hacia él. Entonces lo oyó. Clank, clank. El sonido de cadenas rompió el silencio. De entre la oscuridad emergió una enorme figura cubierta de sombras. Sus cuernos rozaban las ramas, su aliento salía en nubes calientes y sus ojos brillaban como brasas encendidas. Krampus estaba allí, observándolo. «Me llamaste», gruñó con una voz que parecía venir de la tierra misma. Lucas quiso correr, pero sus piernas no respondían. El miedo, por primera vez, llenó su pecho. Krampus dio un paso adelante y la nieve se ennegreció bajo sus patas. «Esta noche no traigo castigo, todavía», dijo la criatura. «Primero debes ver lo que has sembrado». Las cadenas se elevaron solas y el bosque comenzó a transformarse a su alrededor. Las cadenas de Krampus se arrastraron por la nieve formando un círculo alrededor de Lucas. El bosque se oscureció aún más y de pronto las sombras comenzaron a moverse como si tuvieran vida propia. Frente al niño aparecieron escenas que no eran sueños, sino recuerdos. Vio a un compañero llorando por una burla suya. Vio un anciano caer al suelo después de que Lucas le escondiera el bastón. Vio juguetes rotos, promesas incumplidas
y palabras que habían herido más de lo que él jamás imaginó. «Esto es lo que dejas atrás», dijo Krampus. «No fuego, no castigo eterno, consecuencias». Cada imagen pesaba como una piedra en su pecho. Lucas cayó de rodillas, temblando. «No sabía que dolía tanto», susurró. «Pensé que no importaba». Krampus se inclinó hacia él. Por un instante, el niño creyó ver algo distinto en aquellos ojos ardientes. No solo furia, sino cansancio. «El verdadero castigo», respondió la criatura, «es comprender demasiado tarde». La tormenta comenzó a ceder. Las sombras se disiparon lentamente y el bosque recuperó su forma. Krampus extendió una de sus garras y señaló el camino de regreso al pueblo. «Aún tienes una elección», dijo. «Muchos no la reciben». Con un estruendo de cadenas, la criatura se desvaneció en la oscuridad, dejando a Lucas solo, de rodillas en la nieve, con el corazón roto y los ojos llenos de lágrimas. Al amanecer, el pueblo despertó sin rastro alguno de la tormenta, excepto por un niño que volvió a casa distinto. Desde aquella noche, Lucas jamás volvió a ser el mismo. Durante días casi no habló, y cuando lo hizo, fue para pedir perdón. Devolvió lo que había roto, ayudó a quienes antes había ignorado, y por primera vez escuchó cuando alguien más hablaba. En el pueblo, los ancianos notaron el cambio y se miraron en silencio. Nadie mencionó a Krampus, pero todos supieron que la vieja leyenda seguía viva. Cada 5 de diciembre, cuando el viento vuelve a sacudir las montañas y el sonido de cadenas parece mezclarse con la nieve, los habitantes de Waldheim recuerdan aquella noche. No con terror, sino con respeto. Saben que Krampus no camina solo para castigar, sino para recordar. Porque no todo mal se corrige con regalos, ni toda lección se aprende con palabras suaves. Algunas verdades necesitan la sombra para ser vistas. Y así, mientras San Nicolás recompensa a quienes hacen el bien, Krampus sigue vigilando desde el bosque, esperando que nadie vuelva a reírse de la bondad, ni olvide que cada acción deja una huella. Hace muchos siglos, cuando los inviernos eran más duros y las noches parecían interminables, existía en un pequeño pueblo del Mediterráneo un hombre llamado Nicolás. No era rico, ni poderoso, ni buscaba fama, pero tenía un corazón tan grande que su nombre empezó a viajar más rápido que el viento. Desde joven, Nicolás había aprendido que la verdadera riqueza no estaba en el oro, sino en la bondad. Por eso, dedicaba su vida a ayudar en silencio a quienes más lo necesitaban. Dejaba bolsas de comida en las puertas de los pobres, pagaba las deudas de familias desesperadas y, cuando podía, dejaba pequeños regalos para los niños que no tenían nada. Jamás decía que era él. Nunca buscaba agradecimientos. Con el paso del tiempo, su generosidad se volvió tan constante y misteriosa que la gente comenzó a inventar historias sobre aquel benefactor invisible. Y así, de la mano de la tradición y del corazón agradecido del pueblo, nació la figura que siglos después se convertiría en uno de los personajes más queridos del mundo: San Nicolás, el hombre cuya bondad inspiró al Santa Claus de nuestras Navidades. Con el tiempo, los actos de generosidad de Nicolás comenzaron a multiplicarse. Cada invierno, cuando el frío hacía temblar incluso a los más fuertes, él recorría las calles cubiertas de nieve con un saco al hombro. Nadie sabía qué llevaba dentro, pero a la mañana siguiente siempre aparecían señales de su paso: un par de botas nuevas junto a la puerta de un niño descalzo, un saco de trigo para la viuda que no tenía que comer, o unas monedas envueltas en un pañuelo para la familia que había perdido todo.
La gente del pueblo empezó a sospechar que aquel misterioso benefactor era Nicolás, pero él nunca lo confirmaba. Solo sonreía y decía: «La luz de un buen acto brilla más cuando nadie sabe quién la encendió». Sin embargo, un día una historia cambió para siempre la manera en que lo veían. 3 hermanas pobres no podían casarse porque su padre, en la ruina, no tenía dinero para la dote. Las muchachas lloraban cada noche pensando en su destino. Enterado de su tristeza, Nicolás decidió ayudarlas sin que el padre se enterara. Una noche, cuando todos dormían, Nicolás se acercó a la casa y dejó caer 3 bolsitas de oro por una ventana abierta. El padre despertó con el sonido y alcanzó a ver, entre las sombras, una figura encapuchada alejándose bajo la luz de la luna. Desde ese día, la historia de aquel hombre que regalaba esperanza en secreto viajó de boca en boca. Ya no era solo Nicolás, era un símbolo, un protector, una leyenda viviente. A medida que los años pasaron, la fama de Nicolás creció más allá de su pueblo. Los viajeros que llegaban desde otras tierras contaban historias increíbles, de cómo un anciano bondadoso había salvado a marineros en medio de tormentas, de cómo había llevado comida a ciudades enteras durante épocas de hambre, y de cómo, con una simple palabra, lograba consolar a quien sufría. Aunque Nicolás envejecía, su espíritu parecía rejuvenecer cada vez que ayudaba a alguien. Sus pasos se volvieron más lentos, pero su corazón seguía latiendo con la misma fuerza. Y, sin darse cuenta, su figura empezó a convertirse en algo más que un hombre. Se volvió un símbolo de esperanza durante las noches frías de invierno. Cuando finalmente falleció, el pueblo entero, ricos, pobres, niños y ancianos, se reunió para despedirlo. No lloraban solo a un hombre, sino a una luz que había iluminado sus vidas. Pero al caer la noche, algo extraño ocurrió. En muchas casas, en las chimeneas y ventanas, aparecieron pequeñas monedas, frutas simples y juguetes que nadie recordaba haber dejado. Algunos dijeron que eran los discípulos de Nicolás, imitando su ejemplo. Otros afirmaron que era un milagro, pero todos coincidieron en una cosa: su espíritu generoso no había desaparecido, solo había entrado en los corazones de quienes lo recordaban. Y así, la gente comenzó a celebrar su memoria cada invierno, dejando regalos en secreto, tal como él lo hacía. Con los años, el nombre de Nicolás cruzó mares, montañas y generaciones. Cada pueblo añadía un detalle nuevo a la historia. Algunos decían que viajaba en un caballo blanco, otros que llevaba un saco infinito lleno de regalos, y otros aseguraban que su espíritu aparecía cada invierno para premiar a los de corazón limpio. Así, lentamente, la figura humilde del anciano que dejaba ayuda en secreto se transformó en la gran leyenda que hoy conocemos. En el norte de Europa lo llamaron Sinterklaas. En otras tierras pasó a ser San Nicolás, y con el tiempo su imagen tomó la forma del alegre Santa Claus que visita a los niños en Navidad. Pero más allá de los cambios, de los cuentos y del traje rojo que vino siglos después, la esencia siempre fue la misma. Un hombre que enseñó al mundo que el verdadero espíritu navideño es dar sin esperar recompensa. Por eso, cada Nochebuena, cuando los niños dejan una media, un zapato o una galleta junto al árbol, no solo esperan un regalo, están honrando a aquel anciano que dedicó su vida a sembrar bondad en silencio. Y mientras exista una persona dispuesta a ayudar sin que nadie se entere, la leyenda de San Nicolás seguirá viva, viajando de hogar en hogar, como una brisa cálida en medio del invierno. Dicen que en algún lugar de la ciudad existe un callejón que solo aparece en diciembre, justo cuando las luces navideñas comienzan a encenderse y el aire huele a canela. Quienes lo encuentran por casualidad aseguran haber visto, al fondo, una pequeña puerta de madera con un letrero antiguo que dice «Chocolatería La Esperanza». Nadie la ha visto abierta en otro mes del año, y nadie conoce al dueño, pero todos los que han entrado coinciden en algo. El interior brilla con una calidez que no viene de las lámparas, sino de la magia que parecen guardar sus paredes. En las repisas descansan cientos de bombones distintos, cada uno envuelto en papel dorado, plateado o rojo, y cada uno con un pequeño mensaje escrito a mano.
No hay caja registradora ni lista de precios, solo una campanita que suena cuando un cliente entra, como si la tienda supiera exactamente quién necesita un milagro. Lo más curioso es que estos chocolates no conceden deseos para quien los come, sino para quien los regala. Y eso es algo que solo descubren aquellos que, sin buscar nada para sí mismos, deciden compartir un pedacito de dulzura en Navidad. Una tarde fría, Emma, una chica de 12 años que adoraba la Navidad pero que últimamente la sentía distinta, encontró el misterioso callejón. Sus padres discutían mucho, su mejor amiga ya no le hablaba y en su corazón había una mezcla de tristeza y miedo que ella misma no entendía. Siguiendo un impulso, caminó hacia la puerta de madera. La campanita sonó al entrar y detrás del mostrador apareció una anciana de ojos brillantes y sonrisa tranquila. «Bienvenida, Emma. Estaba esperándote», dijo como si la conociera desde siempre. Emma se sorprendió, pero algo en la voz de la mujer le dio confianza. Miró alrededor. Había bombones con etiquetas que decían valor, perdón, risa, luz para días grises, un abrazo esperado. «¿Qué es este lugar?», preguntó Emma. «Un sitio donde los milagros suceden para quienes piensan en otros primero», respondió la anciana mientras tomaba una pequeña caja roja. «Elige un bombón, pero recuerda, su magia solo funciona si lo regalas de corazón». Emma dudó. Había tantos deseos que ella misma necesitaba, pero sus ojos se detuvieron en un bombón envuelto en papel dorado. Reconciliación. Esa noche guardó el chocolate en su bolsillo y con miedo y esperanza mezclados se acercó a su mamá y a su papá. Sus voces ya no estaban tan fuertes, pero tampoco se escuchaban risas como antes. Emma dejó el bombón sobre la mesa. «Es para ustedes», susurró. Al principio lo tomaron como un gesto tierno, pero al probarlo sintieron algo extraño, como si una brisa suave les quitara un peso del pecho. Por primera vez en semanas, se miraron con calma y hablaron, de verdad, sin gritar, sin culpar. Emma no sabía explicar qué había pasado, pero la chocolatería sí. Al día siguiente, Emma volvió corriendo al callejón para agradecerle a la anciana. Pero cuando llegó, el lugar estaba vacío. No había puerta, ni letrero, ni rastro alguno de que allí hubiera existido una tienda. Solo un muro cubierto de nieve. Confundida, Emma dio un paso atrás. «¿Me lo imaginé?», murmuró. Justo entonces, algo brilló en el suelo. Un pequeño envoltorio dorado, igual al del chocolate que había regalado. Al levantarlo, notó una frase escrita en diminutas letras en el reverso. «Los milagros de verdad nunca desaparecen. Viajan donde alguien más los necesita». Emma cerró el puño suavemente sobre el papel. Su casa ya no era perfecta, pero algo había cambiado. Sus padres se escuchaban más, reían un poco más, y ella también. Desde ese día, cada diciembre, Emma regresaba al callejón con la esperanza de ver la tienda nuevamente. A veces aparecía, a veces no, pero una cosa era segura. Siempre que ella llegaba con un deseo desinteresado, el aroma a chocolate caliente volvía a llenar el aire. Pasó el tiempo y Emma creció, pero cada diciembre seguía visitando el callejón. Una noche especialmente fría, encontró la chocolatería abierta, brillando como si nunca se hubiera ido. La anciana la esperaba con una sonrisa cálida. «Has vuelto», dijo la mujer. «Los milagros siguen a quienes saben compartirlos». Emma sintió un nudo en la garganta al recordar todo lo que había vivido desde aquella primera visita. «He aprendido que los deseos más valiosos son los que damos, no los que pedimos». La anciana asintió con ternura y le entregó una cajita pequeña. «No es un milagro para ti», explicó. «Es un recordatorio». Emma abrió la caja y encontró un chocolate con forma de corazón. No tenía brillo mágico, no estaba envuelto de oro, pero desprendía un aroma dulce y familiar. «¿Qué hace este?», preguntó Emma. «Nada sobrenatural», sonrió la anciana. «Solo recuerda que incluso el gesto más pequeño
puede cambiar el mundo de alguien. Emma salió de la tienda con el corazón lleno. Cuando volteó para agradecer de nuevo, la chocolatería ya había desaparecido, pero no sintió tristeza. Sabía que la magia más verdadera estaba ahora dentro de ella. Y desde entonces, cada Navidad, Emma regalaba pequeños actos de bondad, convencida de que eran los milagros que perduraban más que cualquier magia secreta. El niño que no quería Navidad. Tomás no odiaba la Navidad por las luces, ni por los regalos, ni por los villancicos que sonaban en todas partes. La odiaba por el silencio incómodo después de las peleas, por las puertas que se cerraban de golpe y por las sonrisas forzadas que aparecían solo frente a los demás. Cada diciembre era igual. El árbol se armaba sin entusiasmo, las cenas se llenaban de miradas duras, y cuando llegaba la Nochebuena, Tomás se escondía en su cuarto para no escuchar los reproches que atravesaban las paredes. Para él, la Navidad no era una fiesta, era un recordatorio de que algo estaba roto en su hogar. «Ojalá no existiera», murmuró una vez, mirando por la ventana empañada. Esa noche, mientras la casa dormía envuelta en un frío silencioso, algo extraño ocurrió. La habitación de Tomás se llenó de una luz suave, como si los recuerdos, los deseos y los miedos hubieran decidido tomar forma. 3 figuras aparecieron frente a su cama. No eran personas comunes, pero tampoco daban miedo. Una sonreía con dulzura, otra tenía ojos llenos de recuerdos y la tercera brillaba como una pequeña llama que se negaba a apagarse. «No venimos a castigarte», dijo una voz cálida, «sino a mostrarte algo que aún no puedes ver». Tomás tragó saliva, sin saber que esa noche estaba a punto de descubrir que incluso el corazón más cansado puede volver a creer en la Navidad. La primera en acercarse fue la alegría. Vestía colores cálidos y su risa sonaba como campanas lejanas. Tocó el hombro de Tomás y en un instante la habitación desapareció. Aparecieron en un recuerdo antiguo. Tomás tenía apenas 5 años y corría alrededor del árbol mientras sus padres reían. Había música, abrazos y chocolate caliente. «Esto también fue Navidad», susurró la alegría. No siempre dolió. Antes de que Tomás pudiera responder, el suelo cambió bajo sus pies. La segunda figura dio un paso al frente. Era la nostalgia, con una voz suave y profunda. Lo llevó a observar una escena más reciente, una cena en silencio, platos intactos, miradas esquivas. Tomás se vio a sí mismo encerrándose en su cuarto, cerrando la puerta con fuerza. «Cuando te escondes», dijo la nostalgia, «el silencio crece y el silencio también duele». Tomás sintió un nudo en el pecho. «No es mi culpa», dijo. «Yo no empecé las peleas». La tercera figura, la esperanza, se inclinó hacia él. Su luz no era fuerte, pero nunca se apagaba. «Tal vez no», respondió, «pero tus actos también tienen poder». De pronto, Tomás se vio desde afuera. Vio cómo, cada vez que gritaban, él respondía con más enojo, con palabras duras o con desprecio. Vio cómo su tristeza se convertía en distancia y la distancia en un muro que nadie sabía cómo cruzar. «No puedes controlar a los demás», dijo la esperanza, «pero sí puedes decidir qué hacer con lo que sientes». Las 3 figuras se miraron entre sí. «Aún hay tiempo», dijeron al unísono, «pero primero debes elegir». La habitación comenzó a girar lentamente y Tomás sintió que algo importante estaba a punto de cambiar. La habitación volvió a formarse lentamente alrededor de Tomás. El reloj marcaba la misma hora que antes, como si el tiempo no hubiera avanzado, pero él ya no era el mismo. Las 3 figuras lo observaban en silencio, esperando. «¿Qué tengo que hacer?», preguntó Tomás, con la voz más baja que de costumbre. La esperanza dio un paso al frente y señaló su pecho. «Hablar desde ahí», dijo, «aunque dé miedo». Tomás tragó saliva. Nunca había dicho lo que sentía de verdad. Siempre pensó que nadie lo escucharía, pero esa noche
Algo dentro de él se sentía distinto. Salió de su cuarto y caminó hasta la sala. Sus padres estaban sentados en extremos opuestos del sofá, con el cansancio marcado en el rostro. Tomás se quedó quieto unos segundos y luego habló. «No me gusta la Navidad», dijo. «No porque no quiera regalos, sino porque me duele verlos pelear». Sus padres levantaron la mirada, sorprendidos. «Cuando gritan», continuó, «siento que todo es mi culpa. Y cuando me encierro, no es porque no los quiera, es porque no sé qué hacer». El silencio llenó la sala, pero esta vez no fue un silencio frío. Su madre se llevó la mano al pecho. Su padre bajó la cabeza. Tomás no sabía si eso arreglaría algo. No sabía si las peleas desaparecerían, pero por primera vez había dicho la verdad. Desde la puerta del pasillo, las tres figuras lo observaban. La alegría sonrió. La nostalgia cerró los ojos en paz. La esperanza brilló un poco más. «Eso», susurró, «ya es un comienzo». Esa noche no hubo abrazos perfectos ni risas instantáneas. Los problemas no desaparecieron como por arte de magia, pero algo había cambiado. Los padres de Tomás se quedaron hablando en voz baja, escuchándose de una manera distinta, mientras él se sentaba cerca, sintiendo por primera vez que su voz había importado. Cuando Tomás volvió a su cuarto, las tres figuras ya no estaban. Solo quedaba una luz tenue que se apagó lentamente, como una vela al final de una oración. Antes de dormir, creyó escuchar un último susurro. La Navidad no es la ausencia de problemas, es la decisión de enfrentarlos con amor. A la mañana siguiente, Tomás despertó y encontró el árbol encendido. No era más grande ni más bonito que otros años, pero había algo nuevo. Una nota escrita a mano que decía: «Gracias por decirnos cómo te sientes». Tomás sonrió. Por primera vez, no sintió rechazo al pensar en la Navidad. Entendió que no siempre trae alegría perfecta, pero sí la oportunidad de empezar de nuevo. Y desde entonces, cada diciembre, cuando escuchaba villancicos o veía luces en la calle, recordaba aquella noche y a los tres visitantes. Sabía que, mientras existiera la alegría, la nostalgia y la esperanza en su corazón, la Navidad nunca volvería a ser solo dolor. Mensaje: a veces, el cambio comienza cuando alguien se atreve a decir lo que siente con amor.